En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso del Padre Roberto Palacio, por la salud de Elizabeth Salinas, por José Ramón Fernández, por Amelia Lugo, la familia Boringer Lugo, por Ginny Ortega e hijos, Tatis Villarreal, José Rosas Ortega, Diego Berlanga, Mari Tinoco, por la familia Rocha Timuán, María Luisa Huerta, por eterno descanso de Guillermo Anaya, por Viviana Rodríguez, por la salud de Leti Fink, por la familia Burarach, por Jesús Timuán, Alberto Fernández, por la familia, por Liz García Cuesta, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que te has dignado a llamar esposa a tu iglesia, concede que el pueblo consagrado a tu nombre te respete, te ame, te siga, y guiado por ti alcance el cielo que le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. Me dijeron que esta padre aquí venía, o no me aquí. No, no la misma, pero el padre no. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque el fondo del mar caiga sobre los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada, el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Él es Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra.
un río alegra la ciudad de Dios. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y los cambistas les volcó a las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado a la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Si leemos los evangelios, en ningún, salvo el momento que nos narra de la expulsión del templo de los mercaderes, en ningún otro momento Jesús se ve airado, enojado, casi se podría decir con violencia. Tira las mesas, expulsa a los mercaderes, suelta a los animales. Ciertamente no era en el templo, era lo que es afuera del templo, que era una ley, pero era permitido por las autoridades eclesiásticas. Y se permitía sobre todo porque para garantizar que tanto los sacrificios como el dinero que entrara al templo no fuera dinero pagano. Y por eso se hacía todo ese comercio. En un primer momento no era por dinero, era por salvaguardar que se hicieran las cosas de acuerdo a la ley de Dios. Por ejemplo, si iba a llegar una persona, no sé, de Nazaret al templo, no iba a venir desde Nazaret con los animales que van a sacrificar. Llegas y lo compras ahí. Pero para garantizar que él tenía que ser un animal macho, sin defecto, sin problemas, sin manchas, sano, para poder aceptar el sacrificio. Y por eso era el mercadeo. También en las alcancías del templo solo se aceptaban una moneda, que era la moneda del templo. O sea, la iglesia, los judíos tenían una moneda y no podía entrar otra moneda porque esa moneda ofendía a Yahvé. Y por lo tanto, los cambistas llegaba uno con otras monedas y compraba monedas del templo, las cambiaba para poder dar su ofrenda. Esa era la intención inicial. Lo que pasa es que eso que en principio tiene su lógica y su razonamiento, después se convirtió en un negocio. ¿Cuánto gano? ¿Como comercio? En ningún momento ya se empezó a pensar que era para el culto de Dios o para la gloria de Dios. Y eso ya era un mercado. Y un mercado donde intrigas, chismes, intercambios, dineros, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Jesús dice: han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Y por eso los expulsa. Bueno, pero
si Jesús reacciona así ante algo que está, insisto, afuera del templo, en el atrio, y si nosotros, como dice la carta a los Corintios, ustedes son templos del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo habita en ustedes, ¿cómo va a reaccionar? Con el templo que Dios ha dado, donde Él quiere estar, ¿cómo lo trato? ¿Es una cueva de ladrones, lleno de intrigas, de chismes, de pecado, de odios, de resentimientos? Porque muchas veces pensamos que yo hago lo que yo quiero y yo soy dueño de mi vida, etcétera, pero si yo acepté seguir a Dios, si yo acepté vivir conforme Dios quiere, yo le estoy otorgando y si ya que me comprometo contigo, el lugar donde tú vas a habitar, aquí te lo voy a mantener como debe de ser, limpio, tal vez no rico, pero aseado. Y sin embargo, ¿cuántas veces el templo del Señor en nuestro corazón se ha convertido en una cueva de ladrones, de intrigas, de maldad, de odios, de egoísmo, de resentimiento? ¿Cómo va a reaccionar Dios ante eso? Dice la lectura de los Corintios, dice, que cada uno se fije lo que va construyendo. Desde luego el único cimiento válido es Jesucristo. Dice, quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. O sea, son palabras muy duras, pero también nos recuerda el lugar que le tengo que dar a Dios en mi vida. O sea, no se nos olvide que es Dios, porque a veces lo tratamos como si fuera alguien que me hace favores, alguien que me ayuda, que tiene la obligación de hacerlo, que me tiene que perdonar, que tiene que darme lo que quiero, y no le damos su lugar, y Él es Dios. Si nosotros nos hemos comprometido libremente a seguir a Dios, porque nadie lo han obligado, yo por lo tanto me comprometo a que el sitio donde Él habita, es decir, mi casa, sea un lugar sagrado, un lugar santo. Por eso inclusive en un altar el cáliz solo se usa para la consagración, no se puede usar un cáliz para otra cosa, porque es un vaso sagrado. Y así las cosas sagradas son para eso. O es que imagínense ustedes que tienen algo muy sagrado que les heredó, no sé, la mamá o el abuelo o alguien que para mí tiene mucho valor, no material, sino mucho valor. Y que alguien lo use para algo indigno. Nos indigna, nos enoja, nos molesta. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo trato el templo de Dios? ¿Realmente puedo decir que Dios está contento habitando en mí? ¿Que no está indignado? ¿Que no está molesto? Porque con mucha facilidad recibo al Señor y con la misma facilidad critico, hablo mal, pienso mal, hago daño, me dejo llevar por el egoísmo, por la soberbia, por el orgullo. Y se nos olvida que todo eso que está en el corazón, ahí está Dios. Y que estoy haciendo convivir a Dios con todo eso. Y que eso está ofendiendo gravemente a Dios. Ya no solo es que yo haga algo que Dios, que lastime o que ofenda a Dios. No, es que yo quise seguirlo, yo me comprometí. Y no vale aquí decir que es que no sabía, es que no me acordé, es que estaba enojado. Son excusas. Las cosas sagradas son sagradas. Y si yo me comprometí, yo tengo que buscar ser fiel a Dios. Los primeros cristianos, hasta el siglo VII, se confesaban una sola vez en su vida, porque una vez que ellos aceptaban la fe y se confesaban, ellos decían, yo ya no puedo tratar, ofender a Dios porque soy templo de Dios y por lo tanto yo ya no lo puedo ofender. O sea, sería algo terrible. ¿Qué hacemos ahora? No pasa nada, todo el mundo lo hace. Para mí no es pecado. Imagínense que una persona llega y abofetea, no sé, a su esposa. Y entonces, oye, eso es gravísimo. No, para mí no, es normal. Pues aunque tú digas que es normal, el anormal eres tú. Eso no es normal. Pues ofender a Dios no es normal. Pecar no es normal. Y nosotros creo que en general somos muy fáciles en hacer convivir a Dios con el pecado. Que no pasa nada, que qué tiene, todo el mundo lo hace, pues no está para tanto y tantas cosas. Y no nos damos cuenta de que somos templo de Dios. No nos damos cuenta que Dios vive en nosotros.
No nos damos cuenta que yo invité a Dios, Él no quiso venir, yo lo invité, yo me paré en la fila y yo comulgué. Yo fui a tratar de escuchar porque quiero que ese Dios venga. Por lo tanto, lo mínimo es estar preparado, es tratar de cuidar el lugar donde Dios habita, ser realmente delicados en el trato con el Señor, porque si no, de verdad me parece que estamos cayendo en lo peor, porque al menos uno que no cree o que no se acerca, pues al menos ni siquiera se acerca. Pero uno que se acerca y hace convivir a Dios porque cree, pero lo hace convivir con el pecado, eso es mucho más grave. Hay gente que te dice, es que yo tengo necesidad de recibir a Dios. Y Dios tiene necesidad de entrar en ese agujero, en esa posilga, en ese nido. Dios tiene necesidad porque no es lo que yo quiero, es el lugar donde lo voy a hospedar. O es que yo recibiré a una persona que para mí vale muchísimo, en un lugar sucio, desarreglado, maloliente, indigno. Yo creo que nadie lo haría. Y a veces a Dios no nos damos cuenta al lugar donde lo metemos. Habría que tener más delicadeza. Y yo comprendo perfectamente la indignación de Jesús. Oye, el lugar era sagrado y lo han convertido en una cueva de ladrones. Ojalá que no pase lo mismo con nosotros. Que piense que Jesús, que llegue a pensar, me han obligado a entrar a una cueva de ladrones, a un lugar indigno de Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros, para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brille sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti como en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria.
hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
No, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu Iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templos de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Podemos ir en paz. La misa ha terminado.